Muy buenas, bienvenidos al canal literario Arge, Café y Griego, Aristóteles. A por ello. Del alma, libro 2, capítulo 8. Aclaremos ahora en primer lugar algunos puntos acerca del sonido y el oído. Hay dos especies de sonido, uno actual, otro potencial. Decimos en efecto que algunas cosas carecen de sonido como una esponja o la lana, mientras que otras sí lo tienen, como el bronce y todas las cosas que son sólidas y lisas, porque pueden emitir sonido. Es decir, ellas pueden producir un sonido actual entre el objeto mismo y el órgano del oído. Ahora bien, el sonido producido actualmente proviene de algo que golpea a otra cosa distinta en el medio transmisor, pues lo que produce el sonido es un golpe. Así solo se da presente una condición, no puede haber sonido alguno, porque lo que golpea y la cosa golpeada son dos seres distintos, de manera que lo que produce el sonido suena contra una cosa distinta. Ningún golpe tiene lugar sin movimiento, pero como hemos dicho, el sonido no es causado por la colisión de dos cosas cualesquiera, pues la lana no produce ningún sonido cuando es golpeada, mientras que el bronce y las cosas que son huecas y lisas sí lo hacen. El bronce, por ser liso, y las cosas huecas luego de un golpe primero u original producen una cantidad determinada de otros sonidos por vibración, porque lo que es movido, es decir, el medio transmisor, no puede huir o sustraerse a su acción. El sonido se oye también en el agua, igual que en el aire, pero menos ruidosamente. Pero ni el aire ni el agua son causa de sonidos, sino que debe existir un golpear de objetos sólidos contra otros y contra el aire. Esto ocurre cuando el aire, al ser golpeado, permanece en su lugar y no es dispersado. De aquí que él no puede sonar más que bajo un golpe violento y repentino, pues es necesario que el movimiento de lo que golpea se anticipe a la dispersión o huida del aire, igual que si uno fuera a golpear un montón o una columna revuelta de arena en rápido movimiento. El eco tiene lugar cuando el aire rebota como una pelota que salta de otro cuerpo de aire unificado por la vasija que lo limita y le impide huir, dispersarse. Parece igualmente que siempre hay un eco, pero no siempre se puede observar esto porque ocurre con el sonido lo mismo que con la luz. La luz, en efecto, se refleja siempre. De otra manera no habría luz en todas las partes, sino que habría oscuridad en todo sitio que estuviera fuera del directamente iluminado por el sol. Qué buen pensamiento este de Aristóteles, ¿no? Pero no siempre es reflejada de la manera que lo hacen el agua o el bronce o cualquier otra superficie lisa, de tal manera que producen una sombra, que es lo que nos atestigua la luz. Es correcto decir que el vacío es esencial al oído, porque comúnmente se cree que el aire es el vacío y es el aire, cuando es movido como un todo continuo, el que causa la audición. Pero debido a su fragilidad, el aire no produce ningún sonido, de no ser que el objeto que golpea sea liso. Cuando este es así, el aire forma una única masa continua, puesto que la superficie del objeto liso es una unidad continua. Así pues, es sonoro lo que puede producir movimiento en una masa de aire que constituya una unidad y sea continua en la misma medida que el órgano del oído, de manera que el aire constituye una unidad física con el oído, puesto que este órgano del oído está en el aire. Cuando el aire es movido desde fuera, es también movido desde dentro, de manera que el animal no puede oír con cualquier parte de sí mismo, ni el aire penetra en una parte cualquiera de él, ya que la parte que será afectada y producirá el sonido no tiene aire en cualquier parte de sí misma. El aire por sí mismo es incapaz de sonido, porque fácilmente se dispersa. Solamente cuando hay algo que impide su disipación o dispersión, este movimiento resulta un sonido, de tal manera que carece de movimiento, a fin de que pueda sentir con mayor precisión todas las diferencias de movimiento. Esta es la razón por la que podemos oír incluso en el agua, porque el agua no puede entrar en el oído en la medida en que puede hacerlo el aire que forma parte del mismo. Ni siquiera puede entrar en el oído mismo a causa del repliegue del mismo. Cuando esto ocurre,
No hay audición, tampoco la hay si la membrana está dañada, exactamente igual que cuando está dañada la membrana que cubre el ojo. Una señal de la existencia o no existencia de nuestra audición es la continua resonancia en nuestro oído, como si fuera un cuerno, pues el aire en el oído se mueve siempre con un movimiento especial propio. Pero el sonido produce una causa exterior y no es una propiedad del oído. Esta es la razón por la que se dice que oímos por medio de algo que es vacío y resonante, porque oímos por medio de algo que tiene aire encerrado en sí. Ahora bien, ¿qué es lo que produce el sonido? ¿La cosa golpeada o la que golpea? Seguramente las dos, si bien en distintos sentidos. El sonido en efecto es el movimiento de lo que puede ser movido, de la manera que las cosas rebotan en una superficie lisa cuando golpean contra ella. Pero como se ha dicho, no todo produce sonido. Cuando golpea o es golpeado, por ejemplo, si una aguja golpea a otra, sino que lo que es golpeado debe ser plano, de manera que el aire pueda rebotar y vibrar como una masa. Sin embargo, las diferencias en las cosas que suenan se dan a conocer con el sonido actualmente realizado, pues exactamente igual que los colores que pueden ser vistos sin luz, así los ruidos agudos y graves no pueden ser distinguidos sin sonido. Estos términos se usan por analogía del sentido del tacto. La sensación aguda excita hasta un alto grado en un tiempo breve, la grave en una intensidad leve durante largo tiempo. No es que el agudo sea por sí mismo rápido, mientras que lo grave por sí mismo es lento, sino que sus respectivos movimientos difieren en cualidad a causa de su rapidez o lentitud. Parece haber una analogía entre el agudo y el obtuso del mundo del tacto, ya que lo agudo pincha o punza, por así decirlo, mientras que lo obtuso o anguloso penetra hacia adentro, solo que el uno produce su efecto en breve tiempo y el otro en un tiempo más largo. De manera que el uno es rápido y el otro es lento. Baste esto y con mucho para nuestro análisis de las propiedades del sonido. La voz es el sonido producido por un ser que posee alma, pues las cosas inanimadas nunca tienen voz. Esto me gustó. La voz es el sonido producido por un ser que posee alma, pues las cosas inanimadas nunca tienen voz. Solamente se puede decir de ellas metafóricamente que tienen voz, por ejemplo, de una flauta o una lira y de todas las demás cosas inanimadas que tienen un ritmo, un tono, una modulación musicales. La metáfora se debe a que la voz posee también estas cualidades, mientras que muchos animales, por ejemplo, los que carecen de sangre y entre los que tienen sangre los peces, carecen de voz. Y esto es absolutamente razonable, puesto que el sonido es una especie de movimiento del aire. Los peces, como los hallados en el Aqueloo, de quienes se dijo que tenían voz, solamente emitían un sonido con sus agallas o branquias, con alguna otra parte análoga de su cuerpo. La voz, pues, es un sonido emitido por un animal vivo, y no con cualquier parte de él, sin discriminación. Pero puesto que el sonido solo tiene lugar cuando algo golpea a otra cosa distinta en un determinado medio transmisor, y este medio es el aire, es natural que solamente tengan voz aquellas cosas que admiten aire. Cuando el aire es aspirado, la naturaleza hace uso de él para sus dos funciones, igual que ella emplea la lengua para el gusto y para la articulación de las palabras, de las cuales cosas el gusto es algo esencial a la vida, razón por la cual pertenece a mayor número de especies, y el lenguaje articulado es una ayuda para vivir bien. El lenguaje articulado es una ayuda para vivir bien, muchachos. De la misma manera, ella emplea la respiración para conservar el calor interno como algo esencial, porque movido es eso así, explicará en otro tratado. Y también para la voz, a fin de que la vida tenga un favorable desarrollo. El órgano de la respiración es la garganta. Bueno, y la parte del cuerpo que está destinada a servir para ello es el pulmón. Vamos bien. Debido a esta parte del cuerpo, los animales terrestres poseen más calor que los demás. Ahora bien, la zona que entorna el corazón tiene una primaria necesidad de respiración, de donde se sigue que es necesario que en la respiración el aire entre en el cuerpo. Así la voz consiste en el impacto del aire inspirado por el alma que se halla en estas partes del cuerpo, contra lo que se llama la tráquea. Pues como hemos dicho, no todo sonido emitido por un ser vivo es una voz, porque se puede producir un sonido incluso con la lengua o bien como tosiendo, sino que aquel que causado por un impacto debe poseer un alma y emplea cierta imaginación. La voz en efecto es un sonido que significa algo. Qué lindo esto.
La voz, en efecto, es un sonido que significa algo. Y no es meramente indicador de aire inhalado, como es la tos. Al emitir la voz, el agente emplea el aire respirando para hacer golpear el aire que hay en la tráquea contra la tráquea misma. Una prueba de ello está en el hecho de que es imposible hablar cuando se inspira o expira, sino solamente cuando se contiene la respiración, pues solo conteniendo la respiración se puede producir este movimiento. También es evidente por qué motivo los peces son mudos. Es ello debido a que carecen de garganta, carecen de este órgano porque no necesitan aire ni respirar. La razón de esto último es otra cuestión, dice Aristóteles. Después viene el capítulo 9. A leer, muchachos.